Hola, en este análisis vamos a meternos de lleno en esos conceptos clave que hacen que acciones de todos los días de repente tengan consecuencias legales. Y lo vamos a ver desde la mirada del derecho civil peruano. A ver, pensemos en esto. Cae un árbol, alguien compra un café, se firma un contrato. Son cosas que pasan a diario. La gran pregunta es, ¿en qué punto exacto el derecho dice, un momento, esto sí me interesa? Vamos a descubrir por qué algunos sucesos captan la atención de la ley y otros simplemente no. Bueno, para poder responder esa pregunta, hay que empezar por el concepto más amplio de todos, como la base de la pirámide. Y ese concepto es el hecho jurídico. Imaginen que el hecho jurídico es como el universo entero de las cosas que al derecho le pueden llegar a importar. Si algo no califica como un hecho jurídico, para la ley es como si no existiera. El sistema legal ni se inmuta. Claro, miren el ejemplo. La lluvia es solo un fenómeno natural, ¿verdad? Pero si esa lluvia causa una inundación que activa la póliza de un seguro, listo, ahí se convierte en un hecho jurídico. O sea, el punto clave es que un evento se vuelve jurídico únicamente cuando la ley le asigna una consecuencia. Ese es el interruptor que lo hace relevante. Ok, ya tenemos la base, el hecho jurídico. Ahora, vamos a hacer un zoom. Dentro de ese gran universo, ¿qué pasa con los hechos que son causados por personas y además con intención? Aquí es donde entra el acto jurídico. Piénsenlo como una categoría más específica. Para que algo sea un acto jurídico, necesita 3 ingredientes sí o sí: que haya voluntad humana, que sea legal y que esa intención de hacer algo se manifieste, que sea clara. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, a ver, si ya establecimos que hay actos con intención, la siguiente pregunta es, ¿todos los actos intencionales son iguales para la ley? Y la respuesta nos lleva a un debate clásico en el derecho. Es que, piensen en esto. Dar el sí acepto en un matrimonio y firmar un contrato para vender un auto, ambos son actos voluntarios, intencionales. ¿Pero son lo mismo? Pues no. Y la clave está en una distinción súper importante que hacen algunos sistemas legales para separar las aguas. Aquí está la gran diferencia. Miren la tabla. Por un lado tenemos el acto jurídico en sentido estricto, como el matrimonio. Uno decide casarse, pero las reglas, los derechos y deberes, todo eso ya viene predefinido por la ley. Es como seguir un guión. Por otro lado está el negocio jurídico, como un contrato. Aquí las partes son las que escriben el guión, definen el precio, la entrega, las condiciones, crean sus propias reglas. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, para que quede claro, la jerarquía va así. El gran universo es el hecho jurídico. Dentro tenemos el acto jurídico, que es voluntario. Y como una subcategoría todavía más específica, tenemos el negocio jurídico. Este último es, digamos, la máxima expresión de la autonomía de las personas para crear sus propias reglas legales. Muy bien. Si el negocio jurídico es este espacio donde las personas tienen el poder de crear su propia ley entre ellas, ¿qué se necesita para que ese acuerdo sea válido? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que el sistema legal lo reconozca? Pues bien, el Código Civil peruano es muy claro al respecto. Establece 4 requisitos de validez, 4 ingredientes que no pueden faltar para que un negocio jurídico, digamos, funcione. El primero es la capacidad. Y ojo, que esto ya no es solo un tema de ser mayor de edad. La visión moderna es mucho más inclusiva. Se enfoca en dar apoyos para respetar la autonomía de todas las personas, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad. La idea ya no es reemplazar a la persona en su decisión, sino asistirla. Segundo, el objeto. Y esto es bastante lógico. Tiene que ser física y jurídicamente posible. ¿Qué significa? Físicamente posible es que, bueno, no se puede vender la luna, ¿cierto? Y jurídicamente posible significa que la ley permite que ese algo sea parte del trato. Por ejemplo, un contrato de alquiler sirve para alquilar, no para vender la propiedad. Tercero, el fin lícito. La meta, el propósito del acuerdo no puede ir en contra de las leyes obligatorias ni contra el orden público o las buenas costumbres. Es básicamente un control de calidad para asegurar que la libertad de crear acuerdos no se use para fines ilegales. Y por último, el cuarto requisito, la forma. A veces, la ley exige que ciertos acuerdos se vistan con un traje específico para ser válidos. Un ejemplo clásico, la donación de un inmueble. La ley dice que debe hacerse por escritura pública. Si se hace en un papel simple, no vale nada. En esos casos, la forma no es un adorno, es un ingrediente esencial. Ok, hemos desmenuzado bastante. Hechos, actos, negocios, requisitos. Pero
¿Por qué importa tanto todo este mapa conceptual? ¿Para qué sirve en la práctica tener claras estas diferencias? Bueno, importa por varias razones. Nos aclara de dónde nacen los derechos y las obligaciones. Nos muestra los límites del poder de la voluntad, hasta dónde podemos crear efectos legales y desde dónde la ley toma el control. Nos ayuda a distinguir actos como el matrimonio, donde seguimos las reglas del juego, de otros como los contratos, donde nosotros ponemos las reglas. Y fundamentalmente, nos da el marco para saber si un acuerdo es válido o si nació nulo. Así que, al final, la pregunta clave es esta. En la vida diaria, ¿dónde nos deja la ley escribir las reglas y dónde las escribe por nosotros? Entender esta estructura no es solo un tema para especialistas, es fundamental para navegar un mundo que funciona a base de acuerdos, deberes y derechos.